Históricamente nunca fue bueno un acuerdo con el FMI para la Argentina ni para ningún otro país. ¿Cómo podemos tomar este acuerdo? Sí, efectivamente, no tenemos una buena relación Argentina y el Fondo Monetario. Tenemos 22 acuerdos en total en la historia desde que nos unimos al fondo en el 56 y ninguno de ellos llegó a buen puerto, ¿no? No permitió a la Argentina salir de la crisis que tenía, a veces la empeoró, y sobre todo nunca se terminó cumpliendo las cosas que se habían pautado en los acuerdos. Así que bueno, veremos obviamente si esto cambia o no. ¿Cuáles son los ejes que podrían llegar a ser, por lo que usted sabe, que este fuera de todos los acuerdos el menos malo? Es, digamos, hay distintas cosas que estaban planteándose, ¿no? Una era refinanciar los plazos y empezar, la segunda, y tratar de que sean 10 años, que era una cosa que ya estaba, eh, era casi automático, se iba a dar. El otro gran tema que se negociaba era la sobretasa. Sobretasa, al final no se pudo lograr una reducción de la sobretasa, la eliminación de la sobretasa. Bueno, es una discusión que tiene más que ver con la estructura interna del poder del FMI, con lo cual superaba ampliamente, era muy ambiciosa, para decir así. Y la tercera era un respiro para los pagos de 3, 4 años, y eso se logró, ¿no? Es importante mencionar que nosotros vamos a empezar a pagar esto recién el gobierno que viene, digamos, en 2024, 2025 se empieza a pagar los 40 mil millones de dólares que debemos. Entonces, bueno, dentro de todo, como siempre, es una negociación, es intermedio, el resultado es intermedio, pero dentro de lo mal que estábamos, recordemos, digamos, nos fuimos a la B con el préstamo ese con Macri, ¿no? Bueno, estábamos jugando de repechaje para ir a la C y zafamos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que festejar. No es que es un buen acuerdo, simplemente zafamos de irnos al descenso, más al pozo. Así que bueno, y dentro de lo que se ve hay que esperar la letra chica, pero creo que es un acuerdo totalmente aceptable. O sea que dentro de lo malo que podría haber sido el acuerdo, es algo bueno para nosotros el haber pagado y lograr este acuerdo. Es algo mejor que no haberlo hecho. Sí, a ver, siempre va a haber discusiones respecto de qué hubiese pasado si no pagábamos efectivamente esta deuda. Yo creo que ahí, digamos, cuando tenemos una deuda, yo creo que se puede poner también en términos personales, aunque no me gusta mucho hablar de economía, como verla como una economía del hogar, porque no es lo mismo, pero cuando tenés una deuda y no la pagás, teniendo la posibilidad de refinanciarla, es decir, de esa misma deuda, pagarla a mayor plazo, eh, es una picardía, ¿no? Me parece que efectivamente si esto, digamos, con el diario del lunes, ¿no? Si tenemos la posibilidad de refinanciarlo y empezar a pagar en 4 o 5 años esta deuda, en los hechos es una reducción porque, o sea, vos tenés que pagar en 2022, 2023 unos intereses y lo terminas pagando por la misma suma de acá a 5 años y en mayor plazos, entonces en los hechos termina siendo una reducción del capital que vos debes. Así que bueno, me parece que eso es importante mencionarlo y efectivamente termina siendo la mejor solución. El otro, una especie de default con el Fondo Monetario, yo no creo que hubiese sido posible incluso, ¿no? Seguramente el mismo fondo hubiese buscado una especie de gris, Ujú. eh, que es para tratar de evitar justamente esa situación, que es una situación que nunca se dio, digamos, en el 2001, cuando Argentina defaultió en el medio de una crisis que fue mucho más severa que esta que vivimos. Nunca defaultió el Fondo Monetario, se le pagó todo hasta el 2005, donde se terminó de hacer el último pago cash que hizo Néstor Kirchner. Así que bueno, me parece que no es algo no creo que un default completo era algo viable. Sí, yo creo que estaba bien alertar algunos de los temas que se venía discutiendo, de que no, había mucha inseguridad y poca información, me parece, sobre lo que se estaba negociando. Más allá de que el gobierno anunció que no va a haber reforma laboral, que no va a haber reforma previsional, es decir, que no va a haber grandes cambios estructurales en lo que es los planes sociales del gobierno. Ahora, esto de que el fondo nos venga a auditar cada 3 meses, ¿qué significa? Bueno, eso significa efectivamente, sobre todo las primeras veces, ¿no? Que es algo que lo que se acuerda es un plan económico. Y ese plan económico va a tener una especie de tutela, que es esto, ¿no? Durante 10 trimestres van a estar mirando que hacemos bien los deberes.
es lo que hace el Fondo Monetario, nada nuevo respecto a lo que era en los años 90, pero va a ver si se cumplen las cosas que justamente estamos preacordando. Y como las cosas que estamos preacordando me parece que son cumplibles, digamos, depende un poco, es la economía, ¿no? Puede haber cosas, algunos imponderables, pero que igual yo creo que hay márgenes de maniobra. Cada trimestre es un truco, ¿no? Uno va tirando algunos datos y qué sé yo, y siempre hay, como los contadores saben, por ejemplo, hay maneras de presentar un balance más o menos bueno en función de lo que se quiere. Así que bueno, me parece que es efectivamente problemático, hay que llevarlo bien, Ujú. pero si es bien llevado, yo creo que se puede lograr efectivamente. Importante yo creo que son los primeros trimestres, ¿no? Lograr buenos resultados. Y yo creo que va a ser interesante para Argentina porque por primera vez en mucho tiempo vamos a crecer seguramente 3 años seguidos, 21, 22 y 23. Y eso, digamos, más o menos para la gente no va a ser un gran cambio porque el modelo económico va a seguir igual. Es el mismo modelo que nos gusta, que no nos gusta, pero es el que hay, de tipo de cambio alto, es decir, el dólar que va subiendo más o menos pautadamente. Eso implica inflación alta también, porque obviamente el dólar o sea, levanta también los niveles inflacionarios y muchas veces dificultades para aumentar los salarios. Están aumentando 2, 3 puntos anuales, lo cual es muy poco al lado bueno, de la caída de 20% que tuvieron el gobierno anterior. Y esa búsqueda de un déficit fiscal menor, que es algo que de todas formas Guzmán viene viendo o viene llevando adelante desde el inicio de su gestión, es algo que se ve como algo necesario, que también puede ser discutible, pero más o menos es esta historia. Vamos a tener seguramente la discusión sobre las tarifas, ¿no? Sobre los subsidios de la energía y del transporte, pero bueno, nada que de lo cual no estemos acostumbrados. Yo creo que ahí hay algo que es interesante, es que no va a haber grandes cambios bruscos. Simplemente esto que funcionó durante 2 años, mal o bien, va a seguir durante 2 años. Y Ujú. eso me parece que es importante para que la gente entienda, que uno se va acomodando, ¿no? A la forma en que funciona la economía. Si la economía funciona así, bueno, eso sabemos que ya nos acostumbramos, ya sabemos cómo funcionar, cómo trabajar, cómo invertir, cómo ganar plata para las empresas en un modelo como este. Entonces, bueno, me parece que da cierta certidumbre a gente que quería hacer una inversión, gente que quería, digamos, algunos planes de vida para algunas familias. Bueno, todo eso me parece que es importante. Dar de acá a 2 años, más o menos, que la gente sepa cómo va a funcionar la cosa, a cuánto va a estar el dólar a fin de diciembre del 2022, a cuánto va a estar al fin del 2023. Bueno, esas mínimas cosas que necesita la gente para poder planificar su vida, ¿no? Me parece que eso es importante. Bueno, o sea que para volver a las dos metáforas, tenemos que estar contentos que no nos fuimos a la C y nos mantenemos en la B mirando de abajo si podemos llegar a la A. Y Exacto, y veremos, un retruco. sí, 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 y veremos si podemos ascender a la en algún momento, pero por lo pronto es importante estar vivo.